Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos con esto reflexionando y encontrando desde la palabra de Dios aquello que el Señor nos va enseñando. Hoy estamos mirando un poco más y profundizando sobre el perdón de los pecados mediante el bautismo. Este será nuestro tema a desarrollar, el perdón de los pecados mediante el bautismo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué decimos que el bautismo perdona todos los pecados? Después de que habíamos visto prácticamente varios elementos, significancias, 10 elementos, 10 simbologías, 10 símbolos profundos, ¿verdad? Desde el agua, sangre, la redención, la cruz, el sufrimiento, en fin, tantos elementos de la significancia del bautismo como tal. Y ahora nosotros queremos entender desde un aspecto teológico, que es una base esencial, ¿verdad? Porque eso es lo que encontramos cuando se escribe la Biblia, decíamos. Por ejemplo, la primera carta de Pedro, eso se escribe sobre este fundamento teológico, que es el fundamento del bautismo. Es decir, primero está la tradición, primero está lo que ellos viven en la comunidad, el elemento de la tradición, el elemento de la iglesia, se dice eso, o sea, el elemento de la comunidad. Y después ellos, reflexionando, lo ponen por escrito. Entonces, estemos muy atentos a estos elementos fundamentales para entender cómo se escribe la Biblia, porque si no, nos engañan muy fácilmente diciendo sola escritura, solamente la Biblia. La Biblia no se cayó del cielo, la Biblia no nació ahí como un hongo, ¡pum!, apareció ahí. O como ese, no sé, que dice que vino un libro de oro que cayó del cielo y el fulano de tal después de, no sé, de 4.000 años de silencio. Nadie habló, Dios nunca habló en 4.000 años. Ahora justo viene a ese güey corneta y le habla solo a él. Y todo lo que hizo la humanidad antes, no, ese no sirve. Eso todo no servía nada. Ahora a mí me trajo el libro de oro. En fin, cada cosa que hay en este mundo. Entonces, ¿qué nos dice, verdad, en esta reflexión profunda, verdad, que se hace sobre el perdón de los pecados mediante el bautismo, nos está diciendo, verdad? El bautismo causa el perdón de los pecados. Este hecho suscita de inmediato la pregunta del poder de perdonar los pecados que nosotros tenemos dentro del rito. Y aquí hasta casi estamos pasando al aspecto que nosotros le llamamos justamente el sacramento de la reconciliación. Entonces ese sacramento, recordemos que estamos dentro de la comunidad.
Y con esto lo que estamos queriendo hacer es simplemente aceptar un aspecto antropológico muy profundo. Porque ñandego siempre ya yo y mi llevo, ñañora y no siempre estamos 100% allí, ¿verdad? Al pie del cañón, como se dice, sino que siempre tenemos nuestros problemas y nuestras dificultades. Pero ante estos problemas y estas dificultades nos presentamos y decimos, bueno, aquí a través del bautismo, a través de este rito, sabemos que el Señor perdona los pecados, ¿verdad? En concreto, el poder de perdonar al pecador también después del bautismo. Si el bautismo perdona los pecados, ¿cuál es el poder entonces que da para perdonar los pecados después del bautismo, ¿verdad? Según la doctrina de la fe de la comunidad de la iglesia de esta reflexión milenaria, Jesús tomó sobre sí el pecado y la culpa. Jesús toma nuestros pecados, decimos, con su cruz, con su muerte, con su resurrección y nos redime. Entró en comunión de los pecadores. ¿Y por qué entra en comunión con los pecadores? Y los evangelios y la palabra de Dios se dan cuenta que es importante esta base teológica. Porque Lucas, por ejemplo, nos dice en varios lugares, podemos mirar, y todos los evangelistas, ¿verdad? Lucas 15, por ejemplo, cuando comienza a hablarnos de que él se reunía, todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, ¿verdad? Entonces Jesús entra en comunión con los pecadores. La misma encarnación tiene una misión y una función específica. Baere veñan de Yara o Ujoy, ¿qué? Lleva nuestra historia de salvación. ¿Por qué? Y justamente porque asume nuestra condición humana para liberarnos, para perdonarnos. Entró en la comunión de los pecadores, declaró libres a los pecadores, justificó esta acción con sus palabras y habló en términos expresos de su servicio de redención para todos. La comunidad de discípulos y la iglesia llevan adelante y lo llevan en virtud de la plenitud de la obra salvadora de Cristo, el servicio del perdón de los pecados. Pero esta pretensión de poder perdonar los pecados necesitaba su fundamento, tanto más cuanto que en la fe bíblica el poder de perdonar los pecados pertenece al ámbito del derecho soberano y exclusivo de Dios. El poder de perdonar a los pecados que pertenece a este ámbito exclusivo de Dios. Solamente Dios puede perdonar los pecados, decían los fariseos, ¿verdad? Cuando Jesús justamente llama y le dice, te quedan perdonados tus pecados a este paralítico, a este que está enfermo, ¿verdad? Y después le dice, levántate, camina y vete a tu casa. Entonces todos critican, ¿quién es este para decir que puede perdonar los pecados? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Qué lindo que es esto, porque quiere decir, queridos hermanos, que dentro de las controversias y los problemas ya había algunos, ¿verdad?, del mismo grupo que quedaban anquilosados, quedaban encerrados y decían que la comunidad como tal no tenía la fuerza ni el poder de volver a restablecer a este hermano. ¿Por qué? Y porque en el fondo se estaba esperando también una acción salvadora desde el cielo, una acción salvadora desde Dios. Es Dios el único que puede perdonar los pecados. O sea, nosotros como comunidad no te podemos volver a reinsertar. Y esto es bastante peligroso, ¿verdad? Porque si nosotros decimos como comunidad nosotros no te aceptamos, entonces le vamos a escrachar, lo vamos a dejar de lado, no lo vamos a permitir más. Ñamoseta la ñan de comunidad, güey. Vos te equivocaste y le vamos a sacar de nuestra casa. Vos fuiste infiel en tu matrimonio, te voy a echar de la casa y nunca más me vengas aquí, ¿verdad? O sea, este es un elemento bastante difícil. Esta es la cruz. ¿Y cómo tenemos que entenderlo, verdad? ¿Cómo entender esta cruz? Aquí nos llama a elementos que nos hacen dar saltos cualitativos, ¿verdad?, con respecto al perdón. Elementos cualitativos. Entonces ellos están reflexionando, se dan cuenta que están reflexionando. No podemos aquí simplemente nosotros, porque dice la Biblia, porque está escrito aquí esto, y después también no entendemos esta reflexión, porque justamente en el fondo, la controversia es, ¿será que nosotros como comunidad podemos volver a
reestablecer a este hermano? ¿Será que nosotros como comunidad podemos volver a recibirlo a pesar de su gran pecado? Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. A noviembre. En su misa en Casa Santa Marta, el Papa Francisco recordó otras pandemias como el hambre y la guerra. Che Dio fermi questa tragedia, che fermi questa pandemia, che Dio abbia pietà di noi e che anche fermi le altre pandemie tanto brutte, quella della fame, quella della guerra, quella dei bambini senza educazione. E questo lo chiediamo come fratelli, tutti insieme. Che Dio benedica tutti noi e abbia pietà di noi. Dijo que en los primeros 4 meses de este año, 3.700.000 personas murieron de hambre, una tragedia que el coronavirus ha hecho más difícil de combatir. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñandeki. Yaipuruta ao tiyurumoa. Yayekoheita ñamoita. Gen ha aniña ñongaku. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible de Cristo. Y como estamos unidos en el matrimonio, necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Eres aquel que la muerte venció. Eres aquel
que me liberó. Eres Señor, eres mi Dios, mi creador. Eres aquel que las tinieblas quitó, que mi pecado ya perdonó. Eres Señor, eres mi Dios, mi creador. Eres aquel que las aguas abrió, eres aquel que su promesa cumplió. Eres Señor, eres mi Dios, mi creador. Eres santo, yo elevo un aleluya a ti. Eres digno, toda la honra es para ti. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Eres aquel que las aguas abrió, eres aquel que su promesa cumplió. Eres Señor, eres mi Dios, mi creador. Eres santo, yo elevo un aleluya a ti. Eres digno, toda la honra es para ti. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Oh Señor. Yo elevo un aleluya a ti. Eres digno, toda la honra es para ti. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Eres aquel que la muerte venció. Eres Señor, eres mi Dios, mi creador.
Queridos hermanos, estamos volviendo con Ñandillara Ñe'e Nuevo Testamento. Estábamos reflexionando y decíamos, ¿será que nosotros podemos volver a traerle a este hermano que es pecador? ¿Será que podemos restablecerlo a nuestra comunidad? Porque la controversia es entonces solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero fíjense en boca de quién están poniendo. Podemos mirar Marcos, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 7 nos habla, Marcos así, ¿verdad? Presenta. Y justamente a los fariseos y a todos los que están en contra de Jesús, los enemigos de Jesús, son los que cuestionan a Jesús que está haciendo esta liberación. Uno de los escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior, escribas son estos. ¿Qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Es decir, aquí cuando te pone esta pregunta, no pone en boca de Jesús esto. No es que Jesús se autopregunta, ¿verdad? Y dice, ¿quién puede perdonar? Solamente Dios puede perdonar los pecados. No, pone en boca justamente de sus enemigos para darnos a entender con esto, ¿verdad? El paso que ellos están queriendo dar y queriéndonos explicar cuál es la novedad justamente del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, según los escribas, porque son los escribas son los que entienden o interpretan o hacen la exégesis del Antiguo Testamento. ¿Y qué dicen los escribas? Y ellos son estudiosos y conocen muy bien lo que dice el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento decía que solamente Dios podía perdonar los pecados. ¿Y quién es este tal Jesús? Este es un hombre, es Dios y hombre. Este es un hombre. Este está blasfemando, este no puede perdonar los pecados. Entonces, desde aquí nosotros entendemos toda esta reflexión inspirada verdaderamente. Uno se da cuenta cómo Dios inspira a los autores sagrados. Porque aquí entonces en esta reflexión ellos descubren y dicen, ¿cómo lo vamos a presentar? ¿Cómo vamos a decir que verdaderamente es la comunidad la que tiene que restablecer y la que tiene que recibir de nuevo? Tiene que recibir de nuevo a ese hermano que se ha descarrilado, que ha salido de su camino. Vaya la llevarullita, esa oveja perdida. Si vamos a esperar simplemente en Dios, y bueno, entonces estamos cayendo en lo mágico. Eso es según la lógica, ¿verdad? Si vamos a esperar que Él retorne a la casa del Padre, porque Dios actuó, Él fue Dios mismo, le tiró un rayo, no sé, y le agarró del cabello y le trajo de nuevo y le metió en la comunidad, y nosotros todos en la comunidad miramos, mira, volvió esto, Dios le trajo de nuevo. No. Aquí la acción entonces siempre va a ser una acción de Dios con su gracia y la fuerza del Espíritu, porque eso nunca se va a negar ni se puede negar, porque Jesús es Dios y es hombre. Pero el aspecto entonces antropológico de Jesús, el aspecto humano entonces es lo que está entrando aquí. Y es por eso que le están cuestionando y le están diciendo, este hombre no puede perdonar pecados, está blasfemando. Pero después encontramos cómo se va desarrollando y van pensando. ¿Cómo es que se restablece, se restituye a esa persona dentro de la comunidad? Y se lo va a hacer justamente con la gracia, la fuerza de Dios, de esa comunidad que lo está recibiendo. Entonces, aquí nosotros podemos entender que Jesús tomó sobre sí nuestros pecados. Entonces, entró en comunión de los pecadores, decíamos, acabamos de leer Lucas, capítulo 15, versículo 1, declaró libres a los pecadores. Justificó esta acción con sus palabras. Él justifica esta acción con sus palabras. Y habló en términos expresos de su servicio de redención para todos. Vamos a mirar también Marcos. Esto es buenísimo, ¿verdad? San Marcos, cuando vemos en el capítulo 10, versículo 45, los que tengan su Biblia, no se olviden siempre de acompañarme. Dice en el 45, porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por una multitud. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Entonces, algunas veces nosotros, para justificar la cuestión del perdón de los pecados, algunas veces solamente vamos a eso de San Mateo, ¿verdad? En que aparece ahí, dice, cuando le dice a Pedro,
sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, eso es número 1, pero después dice, te doy la llave, lo que tú ates quedará desatado en el cielo y quedará desatado, lo que tú desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo, ¿verdad? Solamente nos centramos un poco en estos elementos para decir que Dios deja en manos del hombre la posibilidad del perdón de los pecados. No, la teología te habla mucho más. Aquí estamos hablando del primero y el elemental, y yo pienso que es mucho mejor todavía eso, no solamente cuando se dirige a Pedro para decirle, Pedro, vos sos el que ahora como representante de la comunidad, sos el que vas a tener las llaves, es decir, la posibilidad de perdonar los pecados, de dar la absolución de los pecados. No es eso solamente, o no es simplemente eso. Toda la Biblia te está hablando de una redención. La misma encarnación, entonces, está significando el poder de perdonar los pecados que Dios le da a la comunidad. Porque si la encarnación es justamente Dios que entra en nuestra historia, ¿por qué Dios se hace hombre? ¿Por qué Dios se hace hombre? Dios se hace hombre porque justamente viene, además de mostrarnos el camino, de asumir nuestra condición humana. A través de la condición humana, Él nos está salvando a nosotros. A través de la condición humana, de su muerte y resurrección, Él acepta la muerte y va hasta la muerte en cruz. Y la muerte en cruz, donde Él también en el Getsemaní patea y llora, aparta de mí. Pero sin embargo, a través de su obediencia, una obediencia humana con la fuerza de Dios, ciertamente, entonces Él acepta y de esta manera está redimiendo, está perdonando el pecado de la humanidad. Jesús perdona los pecados de la humanidad con su muerte y resurrección. Entonces significa que nosotros que somos alter Christi tenemos esta misma misión y esta misma función. Entonces no nos centremos simplemente, como siempre decimos, en el aspecto, porque Jesús le dijo, lo que tú desates, lo que tú ates. Esa es una forma reforzativa, absoluta, directa, ¿verdad? Como el Señor le está diciendo y le está dando el poder, ¿verdad?, a la comunidad. Porque había controversias. Aquí ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, lo que acabamos de leer en el capítulo 2, versículo 7 de San Marcos, en que los escribas, dice, se oponían directamente a Jesús y le decían, ¿cómo puede decir que perdona los pecados? Eso solamente, Antiguo Testamento, solamente Dios puede perdonar los pecados. Ahora el Nuevo Testamento, la presencia de Jesús, o mejor, la encarnación de Dios en la persona de Jesús, asumiendo la condición humana, y es como Él nos libera, nos está diciendo, yo puedo perdonar los pecados. El hombre puede perdonar los pecados, pero justamente por eso Él asumió nuestra condición humana, para que nosotros también podamos entender la condición divina y podamos devolver al hombre a la comunidad, devolver al hombre a Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Pueda parecer repetido y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me habla de ti. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta de esta mi pobre casa. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer serme a mí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios que nos invita siempre a entrar una y otra vez más en este camino de salvación. Estamos hablando sobre esta pregunta tan interesante, el perdón de los pecados mediante el bautismo. Pero el bautismo entonces, que aquí absolutamente nos está lanzando hacia el otro sacramento, porque nosotros el tema general del que estamos hablando es el sacramento del bautismo como tal. Pero la relación es total, porque siempre la relación es con el cuerpo y la sangre de Jesús, es decir, la presencia real, santificadora, purificadora y sanadora de Jesús, ¿verdad? De Dios que se ha hecho hombre. Todo va en relación, en función de esto. El bautismo que nos introduce a la comunidad. Pero ahora en la comunidad decíamos que y necesitamos el perdón. Ahora el hombre, ¿puede o no puede perdonar los pecados? Según el Antiguo Testamento decíamos, imposible. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento nos damos cuenta que justamente Dios se encarna en el hombre y es a través del hombre, es decir, el Jesús que muere, que llora en el Getsemaní, pero que entrega hasta la última gota de su sangre en la cruz, nos redime a través de su sangre. No nos olvidemos de este aspecto. Y después en Mateo, pero Mateo 16, eso ya es una forma simplemente para subrayar el elemento del perdón de los pecados, ¿verdad? Cómo Dios restablece al pecador y lo introduce entonces a la comunidad. La comunidad de discípulos y la iglesia llevan adelante, atención, llevan adelante la comunidad y los discípulos que viven en esta comunidad, es decir, todos nosotros, y lo llevan en virtud de la plenitud de la obra salvadora de Cristo. Esto entre paréntesis. O sea, todo lo que nosotros llevamos adelante como obra salvadora y redentora, ya no es ahora Cristo en persona que está en medio de nosotros. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ascensión de Jesús al cielo? ¿Por qué Jesús sube al cielo? Decíamos, la ascensión. Y la ascensión de Jesús al cielo significa que Él sube al cielo, está en el cielo, porque ahora nos deja a nosotros la acción purificadora y salvadora de la humanidad. Somos nosotros ahora los responsables de asumir nuestra responsabilidad. El bautismo, ¿qué es lo que te estaba enseñando? ¿Qué es lo que te pedía? ¿Qué decíamos nosotros? Asumir nuestra responsabilidad de hijos de Dios, ¿verdad? Y entonces aquí es la comunidad de discípulos y es la iglesia, es decir, la comunidad, todos juntos, discípulos y la comunidad juntas, que estamos responsables. Y así entonces también podemos mirar el servicio del perdón de los pecados está en manos de los discípulos y está en manos de la comunidad. Está en nuestras manos el reinsertar al hermano a la comunidad. Es decir, cuando hay un hermano que está en la droga, entonces sabemos que se está perdiendo, ¿verdad? Porque está en la droga, está en la bebida, está en el alcohol, está en los vicios, está en la infidelidad. Entonces, ¿quién es el que tiene que restablecer a ese hermano? Es el discípulo. Soy yo el que le tengo que ayudar a ese drogadicto, a ese pobre, a ese viciado. Soy yo, cada uno de nosotros. Es la comunidad. Todos juntos tenemos que pensar y atraer, ¿verdad? Entonces, esto es importante que volvamos a tomarlo incluso desde San Marcos, capítulo 2, porque en ese momento en que nos habla de este paralítico, parece que estamos hablando de un hecho, ¿verdad?, del paralítico, etcétera, etcétera, que Jesús que hace simplemente unos milagros, ¿verdad?, del paralítico, que Jesús que te puede curar, que te puede sanar, ¿verdad?, como hacen los protestantes, venga, que Jesús tiene un milagro para usted, y eso nomás, ¿verdad?, como si fuese que ahí te va a sanar, que de esto y de aquello. No, aquí lo importante y lo elemental es mirar qué sanación el Señor y Dios nos está ofreciendo. Miren, en este capítulo 2, lean los que puedan, ¿verdad?, los que tengan su Biblia, siempre procuren acompañar con su Biblia, capítulo 2, del 1 al 10, o del 1 incluso hasta el 14, ¿verdad?, pero hasta el 10 es interesante, ¿verdad?, al 12. Unos días después, Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta. Te estaba hablando de la iglesia. Tanta gente que se va reuniendo, que va entrando, se está agregando a ese grupo de los discípulos. Y Él les animaba con la palabra, o sea, es decir, que hay alguien que está al frente y que anima a través de la palabra. Todo esto
Estamos hablando desde una comunidad porque estamos ya en el año, si es San Marcos, en el año 60 comienza a escribirse, años 60, 70. Es una comunidad que ya se reúne y se le pone a Jesús que está predicando. ¿Quién es el predicador? El predicador es ese discípulo de Cristo que se pone al frente de la comunidad. Ese es el que está representando aquí el papel de Jesús. Y entonces, le traen entonces a un paralítico llevándolo entre 4 hombres. Fíjense, le traen a un paralítico entre 4 hombres. No te pone nombre, no te pone apellido, no sabe de dónde aparecen estos 4 hombres. Traen así, incógnita. ¿Qué significa? Recordemos aquí, de la Yaheshana. ¿Qué significa el número 4? El número 4 significa la totalidad. Los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. El número 4 significa entonces la totalidad. Estos 4 hombres que le traen a estos paralíticos, ¿quiénes son estos 4 hombres? Y estos 4 hombres nos representan a nosotros, a toda la comunidad responsable de traer a ese pecador, entre comillas. Y lo presentamos a quién? Y lo presentamos a Jesús, lo presentamos a Dios. ¿Quiénes son entonces responsables para que un hermano que está paralítico, que está enfermo, que está en el vicio, que está en la infidelidad, que está en la corrupción, que está en el robo, etcétera, etcétera, pueda cambiar y convertirse? Y somos nosotros, es la comunidad. Estos 4 hombres nos representan a nosotros, significan el todo, decíamos, así como el número 4 significa el todo. De los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, vendrán de todas partes, vendrán del norte, del sur, del este, oeste, pero dice todo el mundo. Quiere decir que es la comunidad, todos estamos responsables de ayudar a este hermano a salir de esta situación. Y andego viene la responsable. Entonces, y ahí entonces le presentan. Y como no podían acercarlo a causa de la multitud, levantaron el techo. Bueno, aquí ya viene la creatividad, lo que hace la comunidad, cómo la comunidad busca elementos, pero ¿para qué cosa? Para recuperar a ese hermano. ¿Cómo vamos a hacer? Aquí es imposible, aquí es imposible, allá todos los caminos se me están cerrando. ¿Cómo le voy a recuperar a este hermano que no está saliendo de este vicio, de esta infidelidad, de esta corrupción? ¿Qué voy a hacer? Busca todos los caminos hasta que por último encuentran la posibilidad de bajarlo por el techo, ¿viste? Son creativos, hacen cualquier cosa para poder presentarlo al Señor. Esa es la forma de perdonar el pecado. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? A través del bautismo, que nos lleva directamente a este otro sacramento, que es el sacramento, ¿verdad?, de lo que nosotros consideramos la reconciliación. Volvemos enseguida con más en de Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñande. Yaipuruta ao tiyurumoaha. Yayekoheita ñamoita. Gel ha ani ñañongaku. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible del Cristo. Y como estamos unidos en el matrimonio, necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepa, aún los dolores Él los permite. Cuando preocupaciones tengas y los vientos arrecien con fuerza, eleva tu mirada al cielo, pide con fe que Dios siempre te escucha. Que nada la paz te quite, porque el Señor camina contigo, de su poder no dudes nunca. Mantente en pie siempre ante la lucha.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el sacramento del bautismo, que nos abre también la ventana para el sacramento de la reconciliación, que nosotros entendemos como la confesión también. Decíamos que es la comunidad de discípulos y la iglesia que llevan adelante este servicio del perdón de los pecados. La comunidad de los discípulos, imagínense. Y esto es importante porque muchos no entienden absolutamente esto. No entienden. Y entonces se quedan en lo suyo, ¿verdad? Pero esta pretensión de poder perdonar los pecados necesitaba su fundamento. ¿Dónde está el fundamento, verdad, de esto del perdonar los pecados? Tanto más cuanto que en la fe bíblica el poder de perdonar los pecados pertenece al ámbito del derecho soberano y exclusivo de Dios, decíamos. Marcos capítulo 2, versículo 7. Solamente Dios puede perdonar los pecados. El sumo sacerdote tiene que implorar el perdón de Dios, sumo sacerdote, Antiguo Testamento. Y Dios se lo asegura mediante el cumplimiento del ritual preestablecido. ¿Cómo Dios te perdonaba los pecados? A través de un ritual. Por eso se ofrecía, dice, los holocaustos, los sacrificios, la inmolación. Para eso estaban los sacerdotes. Era el rito, donde incluso el penitente dice que, según Levítico, se prendía por el cuerno del animal mientras se le mataba al animal, etcétera, etcétera. Una forma de decir, yo me estoy comprometiendo, este sacrificio que estoy ofreciendo, la sangre de este chivo expiatorio que muere por mis pecados, ¿viste? Muere, pero es ese el que está muriendo. Carta a los Hebreos hace la misma lectura, pero espectacular, porque ahora ya no es ese chivo expiatorio. ¿Quién es ahora? Es Cristo. Cristo el que está. Entonces tenés que aferrarte ahora a quién, a Cristo, porque Cristo murió, derramó su sangre por vos, ¿verdad? Qué interesante. Es una lectura magnífica, ¿verdad? Es una interpretación espectacular, ¿verdad? Porque en Cristo se cumple todo el Antiguo Testamento. Y cambia entonces, ¿verdad? Cambia. Cambia lo superficial, como dice esa música. Cambia lo superficial. Cambia ese animal, de ese chivo que era un signo y un rito. Atención, no estamos diciendo que estaba mal, porque es un proceso. Pero ahora nosotros sabemos que con la encarnación de Dios que se hace hombre, entonces es a través de Jesús, a través de su muerte, de su resurrección, es que nosotros somos purificados. Por lo tanto, el sumo sacerdote imploraba el perdón y lo aseguraba a través de este ritual preestablecido. El Mesías hará, dice, desaparecer del mundo el pecado y los pecadores. El Mesías. ¿Quién es el Mesías? Enviado por Dios. Es Jesús, Dios y hombre, el aspecto antropológico humano. Pero no se le confiere el poder al Mesías, según los libros apócrifos, sobre todo de los Salmos de Salomón. No se le confiere tampoco, solamente Dios tiene que perdonar los pecados. Ahora, el servicio de la comunidad está ya bosquejado en el relato de la curación del paralítico que acabamos de leer. Este servicio de la comunidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer la comunidad? Es la comunidad la que viene, todos ayudan a ese paralítico que está en la camilla y lo presentan al Señor. El relato une dos acciones de Jesús a las que asigna dos motivos. Primero, la curación milagrosa del paralítico y el perdón de los pecados. Curación primero. Son dos elementos aquí, la curación. El patente poder de curar es el fundamento del poder de perdonar los pecados. El patente, o sea, lo que nos dice, lo que nos asegura de que Jesús puede perdonar los pecados, es el hecho de poder curar. El hecho de poder curar. Eso es interesante. Y entonces aquí ya nos dio la clave elemental y fundamental. Cuando le habla, yo te doy las llaves, cuando le dice a Pedro. ¿Qué significan esas llaves? No es una llavecita para ir a abrir una puerta o para un coche o lo que sea, o de tu confesionario, para ir a entrar en un confesionario. Es mucho más que eso, ¿verdad? El confesionario es un rito, es un momento en el cual nos encontramos profundamente en nuestro interior y nos encontramos con Dios, ¿verdad? Pero aquí cuando te está hablando, este servicio de la comunidad que te está hablando, el relato de las dos acciones, dice, el patente, o sea, lo que te demuestra, este poder que nosotros como discípulos tenemos para perdonar los pecados, es el hecho de que podemos curar. El hecho de que podemos
curar. ¿Y qué significa poder curar? Y cada uno tiene que preguntarse. Si alguien está en el vicio, ¿yo le puedo curar a esa persona? Claro que le puedo curar. Entonces, ¿qué va a significar? ¿Y cómo esa persona se va a curar? Y solamente cuando esa persona llega a entender, llega a recibir esa gracia de Dios por mi medio, a través mío, va a recibir primero esa curación. Entonces yo tengo el poder de curarle, tengo el poder de ayudarle a salir del vicio, tengo el poder de curarle de su infidelidad, tengo el poder de curarle de esa enfermedad que lo está aquejando en su propia vida, espiritualmente o incluso físicamente, porque nosotros sabemos que muchas enfermedades son psicosomáticas. Hasta el cáncer dice que son problemas psicosomáticos, o sea, cómo nosotros vamos tragando ciertas cosas que después físicamente también nos enferman, ¿verdad? Entonces el poder de curarnos es también desde el aspecto interior, desde el aspecto de la fuerza de Dios. Pero justamente cuando te está diciendo el patente para decir que el Señor te perdonó de tus pecados, es cuando nosotros podemos transmitir, llevar y curar a los demás. Curar de cualquier manera. Curar espiritualmente, curar psicológicamente, incluso curar físicamente. ¿Por qué no? No hay ningún problema. Un considerable número de exégetas, de estudiosos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que queman sus pestañas, ¿verdad?, sobre los libros en las bibliotecas. Entonces ellos admiten que esta insistencia en la vinculación de los motivos, insistencia en esta vinculación del curar a alguien, entonces que va en relación con el perdonar los pecados, permite entonces rastrear la existencia de una interpretación teológica. Esta es la interpretación teológica que nosotros entendemos y por el cual nosotros decimos que verdaderamente el hombre, ¿verdad?, que recibe esta atribución de Dios como alter Christi, porque somos seguidores de Cristo y Cristo se ha encarnado en nuestra vida, en la vida de la humanidad, entonces nos da el poder. Yo te doy todo poder. ¿Se dan cuenta? Te doy todo poder en el cielo y en la tierra, le dice San Mateo. Es toda una lectura para darnos a entender este aspecto, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el fundamento principal y fundamental, valga esa redundancia, lo que subyace, ¿verdad?, dentro de este sacramento de la reconciliación y que nos da el bautismo? En el poder de sanar a los demás de una o de otra manera, de restituirle la gracia que el Señor le ha regalado desde siempre, pero que hay que devolverlo para que vuelva en felicidad y vuelva en dignidad. Por el día de hoy concluimos aquí. Seguiremos nuestra reflexión, queridos amigos. Este es un tema apasionante y hermoso. Ya llegaremos al otro sacramento. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Esto fue Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.